Han pasado 50 años desde la muerte del dictador y 89 desde el golpe de Estado que arrasó con la legalidad republicana. El franquismo no solo asesinó, encarceló, exilió y reprimió, hizo de la esclavitud laboral una política de Estado, robó bebés, convirtió a la mujer en un objeto bajo control y extendió el miedo como forma de gobierno. Hoy nos preguntamos por qué sus herederos biológicos e ideológicos siguen ocupando espacios de poder, por qué persiste el franquismo en los cuerpos policiales y en el ejército y por qué no hemos cerrado aún esta herida. En este programa, ya saben, abajo y a la izquierda, vamos a hablar de memoria, de verdad, de justicia, de reparación y de futuro. Y lo haremos con voces que llevan décadas luchando por mantener viva la llama libertaria frente al olvido y la impunidad. Vamos al lío. Bueno, un domingo más aquí en Al Lío se viene programón. Hoy vamos a hablar de la memoria libertaria y de la memoria antifranquista que falta hace. Para ello nos hemos traído al mejor plantel que debería de estar copando todos los medios de comunicación. Tripitimos. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por volverme a invitar. Me encanta, a mí me encanta que vengas, eres muy necesaria. ¿Te quieres presentar? Yo soy Rosa García Alcón, soy activista de La Comuna, una asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista que viene desde hace como 15 años peleando por obtener justicia, porque se acabe la impunidad de los crímenes del franquismo. Muy necesaria que estés aquí, siempre tu voz es referente, siempre. ¿Qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿Te quieres presentar? Bueno, yo soy Rosalía Molina Puyalón, hay que siempre acordarnos de nuestras madres. Yo soy activista desde hace muchos años, básicamente feminista, anarcosindicalista, y llevo en la línea de ser del mundo libertario desde que se reconstruyó la CNT en el 76. Entonces he tenido, pues me considero, sobre todo he dicho, feminista, antimilitarista, ecologista y todos los istas que hayan, y la lucha, sobre todo el reivindicar en esta memoria que tenemos de 50 años, el papel de invisibilizado que hemos tenido las mujeres en todos los tiempos. Muy importante que estés aquí, gracias por venir. Joan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muy a gusto aquí. Me alegro. ¿Te quieres presentar? Pues sí, soy Joan Piñana Mormeneo, soy básicamente un afiliado de base del movimiento anarcosindicalista. Básicamente he crecido desde que empecé a trabajar en el antifascismo y el antinazismo, porque son ideologías a extirpar como cánceres malignos, y ahora llevo coordinando Memoria Libertaria CGT en este 2025 que conmemoramos el final de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de los campos nazis y, por supuesto, la muerte del dictador, del genocida, al que no voy ni a nombrar, y por eso de 2025 echamos el resto para la juventud, movilizarla para fascismo y nazismo, nunca más y menos en nuestro país. Pues muy importante tu trabajo, Joan, importante que estés aquí. Consuelo, ¿cómo estás? Ay, Referenta, venga. ¿Te quieres presentar tú? Yo no tengo presentación, yo soy lo peor. Eres lo mejor que ha pasado, No, vamos. bueno, me llamo Consuelo García del Cid Guerra. Soy escritora, investigadora y activista social. Y la que sacó a la luz el Patronato de Protección a la Mujer, que estuvo en reformatorios franquistas, sí. Muy importante, muchas gracias por estar aquí, por tu curro siempre. Antes de empezar esto, vamos a ir con nuestra compañera Cristina Moyano, la Potota, que nos ha hecho un contexto para ver, bueno, pues cómo está el tema del antifranquismo y todas estas cosas hoy en día. Han pasado 50 años de la muerte del dictador y aún no tenemos cifras oficiales de cuántas personas murieron bajo la dictadura y en la guerra civil. Se estiman unos 150.000 ejecutados por el franquismo entre 1936 y 1945. Para que nos hagamos una idea, esta cifra equivale a 5 veces la suma de víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile y del régimen militar argentino. En algunas regiones españolas la represión franquista fue brutal. En Andalucía, que contaba con 4.610.000 habitantes, se ejecutaron a 47.399 personas. Es decir,
un 1% del total, y el 4% de la población masculina adulta. Y los 150.000 ejecutados por la represión franquista representan el 0,6% de la población total y el 2,4% de la población masculina adulta. Y después de estas cifras, hay que recordar que en todo este tiempo ha habido un total de 0 personas juzgadas y condenadas por crímenes del franquismo. 0. La ley de amnistía, aprobada en 1977 y con la que se pretendía liberar a todos los presos políticos, se ha convertido en una ley de punto y final que ha supuesto la impunidad para todas las personas que integraron las fuerzas y cuerpos de seguridad del franquismo. Y no solo eso, miembros de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo, fueron condecorados y pasaron a dirigir comisarías durante la democracia. Lo mismo ha sucedido con miembros de la Judicatura. En 2022 entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, que incluye la creación de una nueva fiscalía especializada para impulsar la judicialización de casos, que hasta ahora los jueces han considerado prescritos, pese a ser crímenes de lesa humanidad. La nueva ley no parece haber supuesto un cambio de rumbo. Las víctimas han presentado una nueva tanda de querellas que en su mayoría están siendo archivadas. Aunque hay esperanzas, el pasado 19 de mayo y por primera vez en la historia declaraba ante la Fiscalía Especializada la primera víctima del franquismo, Blanca Serra, quien fue torturada por la Brigada Político-Social en la comisaría de Villa Layetana. Pues nada, liantes, hasta aquí los datos. Sé que esta frase puede parecer redundante, pero viendo los tiempos que corren nunca está de más recordarla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Os dejo con Silvia. Chao. Pues sí, está muy manida la expresión, pero muy necesaria. Quería preguntaros, para empezar este debate, análisis, como queramos llamarlo, ¿cuándo fuisteis conscientes de ser antifranquistas? En algún momento, no sé si queréis contarlo o empezar por aquí, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Rosa. Bueno. Estabas animando y digo, pues mira tú. Es que, consciente, pues es que mi familia es una familia de lo que llamaban los perrojos. Ah. Sí, mi familia tiene... mi tío estuvo en la cárcel 16 años, mi abuelo paterno es un desaparecido de la guerra, lo detuvieron en Santander y luego pues nunca más hemos podido saber qué pasó con él. Y todas esas cosas en mi familia se hablaban, mi madre lo contaba. Entonces, además he vivido en barrios, a partir de los 12 años en Vallecas, con lo cual el ambiente pues impulsaba esto, ¿no? Pues sí, muy necesario ser roja. Entonces y ahora, ¿cuándo fuisteis conscientes? La que quiera. Bueno, en mi familia no se hablaba, era el silencio absoluto, que había el miedo, a pesar de que mi abuelo estuvo en el frente de Aragón con la columna Escaso, lo supe ya muy mayor, porque no se hablaba, era el silencio absoluto. Pero yo tuve la suerte que mis padres me llevaban a actividades de los Boy Scouts en Cataluña, eran otra cosa, era como una cosa progresista. Y llegó el proceso de Burgos en 1968, yo tenía 14 años, pero empezamos a oír qué estaba pasando en el proceso de Burgos, que se estaban matando, asesinando a gente. Después vino todo el tema de Puig Antic, vivimos allí en Cataluña mucho el tema, o sea, conforme ya me iba concienciando de qué está pasando en este país que estamos viviendo, vino el Puig Antic, vino las últimas penas de muerte que firmó Franco, y entonces esto ya me fue haciendo consciente. Ya en la universidad dije, bueno, yo aquí ya, esto hay que hacer un paso adelante, 50 pasos, porque lo que estamos viviendo y este silencio absoluto de casa y tragándolo todo, y creo que desde entonces no he dejado de ser militante. Que antes he dicho, se me había olvidado que estoy en el grupo de libertarias de CGT, de mujeres, porque... Muy importante que lo digas. Consuelo. Pues yo creo que yo me entero y abro los ojos cuando la ejecución de Puig Antic, sí, que ella era adolescente. Ahí me doy cuenta del país donde vivo, sí. Quizás la gente no sepa esta historia, a lo mejor hay que resumirla un poquito. ¿Te apetece? ¿El qué? ¿Lo de Puig Antic? Sí. Hombre, es que yo, yo era muy joven, era adolescente, entonces si tú naces en una familia burguesa de derechas, tú no puedes ver más allá de lo que tu familia te enseña. Entonces, tú te crees que todo es así, ¿no? De hecho, yo me monté mi madre decía que yo me torcí a los 6 años. Sí, pero a ver,
Esto viene, yo creo que es verdad, yo creo que sí. A ver, yo me había montado una historia en mi cabeza que no me había contado nadie, me la había montado yo, que era que igual que los hombres tenían que hacer la mili, las mujeres teníamos que ser chicas de servicio un tiempo. Es decir, teníamos que servir en casas, ¿no? Vale. No me lo había dicho nadie, me lo había montado yo en la cabeza porque era lo que yo veía. Y entonces un día, pues, estábamos en casa y teníamos la tata Amparo, que era gallega, trae la tal, y yo le digo a mi padre, a mí cuando me toque me gustaría que me tocara una casa buena. Y dice mi padre, ¿cuando te toque qué? Y yo, ser tata. ¿Pero tú qué estás diciendo? Digo, pues que me va a tocar y a mí me gustaría... No, a ti no te va a tocar esto porque la tata es tata, porque es pobre, porque tal... Y yo, parece ser que abrí los ojos y dije, ah, mira, por eso tiene la peor habitación de la casa que da al patio, ¿no? Por eso ella huele a sardina. Y yo, tata. Y entonces empiezo a cambiarme la habitación, cambiarme. Yo creo que fue ahí, ¿eh? Qué fuerte, que ahí mi madre Consuelo. tuvo razón. Que ahí yo me di cuenta de las clases sociales. Ahí me di cuenta. Tenía 6 años. Pero Qué claro, fuerte. 6 años no dan para mucho, entiéndeme. Ya, pero qué interesante que lo cuentes, la verdad es que muy interesante. Cada una con una experiencia. ¿Cuál fue la tuya? Yo tomé conciencia básicamente al empezar a trabajar. Empecé a trabajar muy pronto, antes de cumplir los 14, y ahí vi que la desigualdad, la miseria, la pobreza estaba arraigada en nuestro país. Las camisas azules de los falangistas, las sotanas de los curas y las monjas, y los franquistas vivían a cuerpo de rey y nosotros vivíamos a cuerpo de miseria. Y ahí tomé conciencia porque noté que el hambre nos atenazaba a las familias, la falta de recursos, y sin darme cuenta, y por lo que me decía mi madre, es que xiquet, has mamat de tu abuelo el roig, que quiere decir, hijo, has mamado de tu abuelo, sin que te haya transmitido. Por supuesto, el abuelo desaparecido en la lucha contra los franquistas en Teruel. Vaya tela, vaya historia. Creo que es muy necesario contarlo y seguir contándolo a pesar de que digan que no quieran mirar atrás, ¿no? Las luchas por las libertades en aquella época fueron constantes y lideradas por la clase obrera o las clases más pobres y más desfavorecidas. ¿Qué recuerdos tenéis de esas luchas? A ver, hubo bastantes luchas al final del franquismo, particularmente a partir de los años 60, que comenzaron, sí es verdad que el movimiento obrero era el que lideraba, por así decirlo, esa batalla contra la dictadura. En principio por temas económicos, por mejora de los salarios, por mejoras de las condiciones de trabajo, pero como eran reprimidos de esa manera tan brutal, pues al final acababan siendo una cuestión política y acababan introduciendo el concepto de luchar por los derechos sindicales, luchar contra la dictadura, ¿no? Y a eso se unió el movimiento estudiantil, que tuvo un importante papel, particularmente a finales de la dictadura, en la que ahí sí que eran conceptos más bien políticos, porque era luchar contra la dictadura, luchar contra una opresión que notábamos los jóvenes, los adolescentes, lo notábamos continuamente, porque es que se prohibía todo, estaba todo prohibido, o sea, no tenías acceso a la cultura, no, las películas estaban prohibidas, muchas de ellas, conocíamos, ya no era tan cerrado, no habían podido cerrar tanto porque necesitaban el turismo y se les volvió en contra, porque claro, entraba el turismo y entraban también las ideas de las personas que venían a España, ¿no? Y luego también un movimiento vecinal que vino acompañando a ese movimiento obrero, que fueron en los barrios pobres, en los barrios sobre todo alrededor de las grandes ciudades, que eran, yo vivía muy cerca del Pozo, y claro, esas eran infraviviendas, no tenían agua corriente, en muchos casos la luz también tardaron muchísimo, y todo lo que fueron consiguiendo fue a base de pelea, particularmente las mujeres, que eran las que se molestaban, las que iban a todos los sitios a exigir a tener colegios, a que asfaltaran las calles, a que llevaran el agua, porque la mayor parte de la carga de esas ausencias de medios caía sobre ellas, ¿no? Entonces,
sí que ese ambiente, por eso digo que yo en ese ambiente también me crié. Y me creo recordar que fue en el 72, empezamos una huelga en los estudiantes de bachillerato, que entonces en la secundaria no se había movido nada, sí se había movido en la universidad, pero en la secundaria no, pues porque se había aprobado una ley, la ley de Villar-Palasí, se llamaba así, la Ley de Enseñanza General Básica, en la que entendimos que, digamos, ponía trabas a que los hijos de los obreros llegaran a la universidad. Y eso desató una campaña de movilizaciones que duró muchísimo tiempo. Y bueno, mi instituto participó en esa huelga y Yo cuando veo esas imágenes de las universidades, ¿no? O leo sobre toda esa revuelta, ¿no? Esa rebelión de los estudiantes y de los profes rojos y de los curas rojos, y ¿no? Como toda esa historia que hemos vivido las que somos de Vallecas, aunque tenga yo 40 años, pues he escuchado todo eso, ¿no? Todo lo de el padre Llanos, ¿no? y todas las madres contra la droga, o sea, todo eso como barrio de lucha, ¿no? Lo flipo, veo como imposible que ahora pase. ¿Qué lucha especial os ha marcado de aquellas rebeliones, de aquella lucha por las libertades? ¿Hay alguna en especial que os marcara? A mí me marcaron todas, porque yo, en cuanto tuve uso de razón, yo vivía, soy de Barcelona, yo estaba todos los fines de semana en primera línea de fuego en las Ramblas. O sea, era brutal aquello. Entonces, hombre, a mí lo que me ha marcado fue ver en Vía Laietana cabezas abiertas y la gente chorreando sangre y los policías pegando. Eso es muy fuerte verlo, sí. Sí. Lo que pasa es que yo cuando tenía 15 años aparentaba 13 y les di pena. Ya. Sí, y a mí no me tocaron nunca y me dejaron, pero bueno, yo tenía más miedo de mi madre que del policía, porque yo le dije, usted si quiere me pega, pero a mi madre no la llame. Y mi madre vino, y ahí empezó ya mi desgracia, sí, claro. Bueno, yo recuerdo, como decía ella, mucho las luchas vecinales, bueno, ahora que han sacado la película El 47, esto pasó en aquel barrio y pasó en muchísimos barrios. En El Pozo pasó. En muchísimos, bueno, yo soy de Barcelona, pero que habían barrios, en lugares en los cuales no es que no existía un autobús que te subiera a la montaña, es que no había autobús, es que no había guarderías, es que no habían colegios, es que no había semáforo. Los niños, ¿cuántos niños habían muerto porque no había un semáforo, no habían centros de salud? No había nada, y como decía ella, básicamente tomaron las mujeres las calles, y fue también a través de los barrios cuando empezamos a también luchar por una sexualidad libre, que las mujeres no teníamos sexualidad, los anticonceptivos no existía nada de esto, que se empezó a trabajar para los centros de planificación familiar. Hubo un antes y un después para las mujeres de aquella época, de los centros de planificación familiar, porque las mujeres tenían allí todos los hijos, por la educación que les daban, todos los hijos que supuestamente Dios le mandaba, ¿no? Y entonces fueron luchas muy fuertes. Al mismo tiempo hubieron también luchas muy fuertes en ramos como el metal y en el textil, al menos en Cataluña el textil fue muy importante, incluso empresas que en un momento dado que empezó la crisis y los empresarios lo dejaron, y los trabajadores de la empresa tomaron y socializaron la empresa. O sea, quiere decir que luchas en la calle había muchísimas, pero se te juntaba, estabas en la lucha en el trabajo y te ibas a tu barrio y estabas esperando para los autobuses, para el CAP, para las guarderías y para las escuelas. Los niños, que no habían escuelas, y los barrios eran barrios muy marginales, barrios que después han salido, las luminosis que salieron en todos los pisos, y todas las cuestiones. Se hicieron barrios de gitanos apartados en guetos, me imagino que en Madrid también. En todos los sitios. En todos los lugares. En todos los sitios del Estado español. Haciendo guetos, y entonces allí, pues bueno, no pasaba nada cuando luego ya introdujeron la droga, etcétera, porque la introdujeron precisamente cuando la juventud estaba empezando a luchar.
O sea, no O sea, fue casual. el propio sistema, ¿no? Para dejarlo claro, el propio sistema fue quien introdujo Sí. la droga para parar esas Sí. movilizaciones Sí, sociales. la introdujo Sí, yo en los también lo jóvenes, creo. sí. Jo, qué importante lo que contáis, Joan. ¿Qué te marcó a ti especialmente de aquellas luchas? Como hemos hablado y coincidiendo con las compañeras, esas luchas eran globales y afectaban a todo el país, pero las que a mí me impactaron, que coincidieron en el tiempo y con mis 15 años, fueron 3. Las del puerto de Castellón, las de la construcción y las de la recogida de naranja. En esas 3 se dieron 3 elementos. Las neveras obreras estaban vacías, no había comida. Los jornales no daban para comer por la gran inflación, porque todo el dinero se lo llevaba la clase privilegiada, la reacción, los franquistas y los fascistas. Y la solidaridad en la huelga de la construcción ante la primera carga que sufrimos de los grises franquistas en medio de Castellón por la Plaza María Agustina, en la que cuando ya no se tenían casi cazados y alcanzados a gente muy adolescente y muy joven como yo, pero también a hombres bragados y a expresos franquistas que habían salido de las prisiones porque habían conseguido evitar la ejecución, la solidaridad de los obreros de las cuadrillas tirándoles bloques, tochos, bovidillas, palets, hasta que consiguieron que los grises retrocedieran y crearon una barricada para protegernos, porque si no nos hubieran linchado. Y en aquel momento tomé conciencia, estos no son de fiar, y si vienen a por mí no va a haber tregua, son enemigos y yo voy a por ellos también, y el conjunto que en aquel tiempo estábamos organizados a través de los Ateneos Libertarios y los grupos de acción de los barrios sociales y pobres de la periferia de Castellón. Qué importante lo que contáis y ahora uniéndolo a esta pregunta que os quiero hacer ahora, ¿no? Como que parece que ahora se ha puesto de moda ser facha, Dios mío, vamos para atrás como el cangrejo, y ahora que se cumplen 50 años de esta supuesta democracia, ¿qué se ha hecho para erradicar del subconsciente colectivo todo esto del franquismo no social, ¿no? Como que los herederos del franquismo siguen mandando y no sé, o sea, quiero preguntaros, sabiendo conscientemente que es una pregunta un poco trampa, ¿no? Sabiendo lo que me vais a contestar. No, verás. Ser facha no está de moda, no, eso no es verdad. Da la impresión esa. No, lo que pasa es que se ha construido una sociedad en la que se trabaja más el cuerpo que la cabeza, ¿de acuerdo? Y entonces la juventud de ahora se machaca el cuerpo en gimnasios, las mujeres a los 18 le piden a sus padres unos pechos nuevos, porque lo que se trabaja es el cuerpo, la cabeza no. Por lo tanto, esas cabezas son las que está captando Vox. Que son analfabetos existenciales e indigentes intelectuales. Es muy fácil captar a esa juventud que no tiene nada dentro, está tirado. Y esos son los votos que esa gente está captando. De chavales de 18 años que se las pone dura, viva España, no sé qué y no sé cuántos, y que sí, son los fascistas de ahora, malcriados, y que los está captando Vox de la manera más asquerosa y miserable. Porque Vox, los de Vox, no son más que exporteros de discoteca y matones, como el Dani Desocupa y toda esa peña. Luego por en medio está todo eso de YouTube, que la gente se ha vuelto loca, y está YouTube lleno de yo es que alucino cómo extienden el facherío. Una serie de individuos diciendo verdaderas aberraciones que tienen 20 y tantos años, que no han conocido el franquismo ni de perfil, y que te ponen ahí la foto del asesino y les parece bien. Y les mola el saludo ¿verdad? Pero lo del puño les jode. Entonces, esto es una locura total, pero es que tampoco hacía nadie nada por evitarlo. Porque, claro, estos chavales que se les ha comido la olla a Vox, que sube, que sube. Porque Vox es efervescente. Nos guste o no nos guste. Y nos podemos pegar un susto en las próximas, que van a meter un subidón del copón, y en las siguientes, o las otras, pues puede que ganen, porque España es fundamentalmente un país bipolar. En este país se pasa de condenar y meter a la gente en la cárcel por una cosa y despenalizarla a los 40 años. Tú no puedes hacer eso. Ya. Eso no lo puedes hacer, ni para bien ni para mal, y esto se está haciendo. Tú escuchas jóvenes de Vox y alucinas, porque lo único que no tienen un discurso sostenido verbal, lo único que tienen es fuerza física.
músculos y tatuajes. Totalmente y como le lleven de la contraria, acuerdo. te dan una hostia. Totalmente de acuerdo. Por eso os pregunto, y sé que os he activado, lo sé con esta pregunta, pero es verdad que tienen un discurso muy fácil de comprender. Entonces quiero preguntaros qué hemos hecho mal. O sea, qué hemos hecho mal como sociedad, no vosotras, por rojas, no, sino qué hemos hecho mal como sociedad para que este discurso, para que nadie conozca, o sea, esto, ¿sabes? Qué O sea, horror, es qué que no horror, lo qué puedo ni ver. horror. Yo creo que el Estado lo ha hecho muy bien, porque su política de memoria ha sido basada en el olvido y basada en el silencio. Uno de los pilares fundamentales de la transición fue precisamente eso, una ley del olvido, la ley de amnistía de 1977, que no solo amnistiaba a los que quedaban, a los presos políticos que aún quedaban, sino sobre todo a todos los perpetradores de los crímenes que se habían cometido. A los verdugos. Los amnistiaron sin haber hecho investigación ninguna ni haber sido juzgados. Y entonces se impuso, además lo dijo Maestra, la amnesia, el olvido de todo lo que había pasado como punto fundamental para avanzar. ¿Y eso qué ha significado? Ausencia de conocimiento para las siguientes generaciones. Es verdad que las inmediatas a nosotros algo les ha llegado, pero Sí. ahora ya han pasado casi 50 años, son muchas generaciones entre medias y no conocen la historia porque no se les enseña ni en los institutos ni, por supuesto, en la universidad. O sea, además, yo creo que no todos los jóvenes, ¿no?, son los que está de moda ser fachas. Creo que hay muchos jóvenes que son y somos rojos piojosos, que nos encanta y hay que como hacerse orgullo de eso y decir, porque hay barrios y barrios donde esta cultura de ser roja, de defender las libertades, es una cosa que se hereda, ¿no? Yo pienso que evidentemente la cuestión principal es esto, el olvido, el silencio, y luego cuando has querido recuperar la memoria histórica no te dejan, no hay memoria histórica porque hemos perdonado a todos. O sea, yo recuerdo tener que ver al Fraga Iribarne, que era el ministro más fascista que había, y tenerlo luego como de demócrata. Tú que has vivido toda una historia, esto te chirría, pero los jóvenes esto no lo han vivido. Pero de todas formas, yo pienso que además la campaña electoral que hace Vox, dirigida única y exclusivamente a los jóvenes sin cabeza, como dice ella, que no piensan porque están todo el día con el TikTok. Yo digo que muchos, no todos, Es no, verdad. voy a generalizar, o sea, viven una vida virtual suya propia, que Totalmente. el TikTok le dice, que el otro le dice. Nosotros también estamos en TikTok. Bueno, que le dicen, y la campaña electoral, yo tengo nietas de 24 años y me enseñaron la campaña electoral que ha hecho Vox este año, y los jóvenes votan Vox porque se lo ofrecen todo, porque nadie más ha hecho una campaña electoral para los jóvenes, nadie más. Y yo pienso que hicimos muchísimas cosas, que luchamos mucho, que todavía seguimos luchando, la generación nuestra, seguimos luchando, pero pensamos que ya lo habíamos conseguido todo. O que habíamos conseguido una serie, todo no, pero que habíamos conseguido una serie de libertades que ya teníamos ganadas. Habíamos ganado la ley del divorcio, la ley de extranjería no que viene de esto, habíamos la del adulterio, la despenalización del adulterio, habíamos conseguido cantidad de cosas, la sociedad más o menos vivíamos... El aborto, ¿no? El aborto. Aunque luego se cambió la ley del aborto y se fue cambiando para peor. Y entonces pensamos que esto lo teníamos toda también, la homosexualidad, los matrimonios igualitarios, o sea, que habíamos conseguido toda una serie de cosas y quizá no veíamos venir toda la gente que estaba callada mientras estábamos en la calle luchando, porque a mí hubo un momento que yo estaba en la calle constantemente y un día de pronto dije, ¿de dónde han salido tantos fascistas? Y me dijeron, no, estaban ahí, esperando a salir cuando los demás ya pensabais que esto era trabajo grillado, ¿no? Yo he sido profesora, yo he trabajado en el mundo de la educación hasta que me jubilé, y pienso que hemos hecho cosas, tampoco querernos, y algo queda, si no, no estarían, yo qué sé, estos jóvenes mirándonos ahora aquí, ¿no? O en la calle también hay gente ahora con toda la cuestión de la vivienda, por ejemplo, ¿no?
No, por ¿Cuántos supuesto, jóvenes creo hay en la calle? que hicisteis una lucha y que sois de una generación de una lucha muy necesaria. Y digo yo, ¿dónde están esos profes rojos piojosos que yo tuve? Yo tuve profes rojos, ¿no? Que nos contaban, ¿no?, entre medias, ¿no?, como sus opiniones políticas, y eso era muy bonito, ¿no?, tenerlo. ¿Qué secuelas contáis, si no? no- Estáis si no hablando de tiempo- la educación. ¿Qué secuelas sociales veis? Yo quiero hacer un apunte. Habla, porque habla. Es que yo confío en la juventud, básicamente porque la juventud es la que tira para adelante. No me gusta dar una imagen tan negativa porque me parece que es injusto y además me parece que causa ¿Es injusto? rechazo. Además creo que causa rechazo. Yo entiendo que a ellos no les interese algo que pasó hace 50 años. A mí tampoco, cuando yo tenía su edad, me interesaba lo que había pasado hace 50 años. Lo entiendo. Pero lo que yo creo que forma parte de nuestro trabajo, que hemos asumido hace muy poco tiempo, llevamos 20 años, como mucho, 15 años, haciendo este trabajo de memoria. Pues creo que eso es lo que hay que fomentar, para que les llegue la información. Yo siempre, cuando voy a los institutos, les digo, yo os doy la información, luego con la información haced lo que queráis. Tienes razón. Vamos a hacer una cosa. Para no estar hablando aquí de qué supuesto piensa la gente, nos vamos a ir con nuestra compañera reportera dicharachera, Cristina Moyano, a la calle, a ver qué cuenta la gente de esto de la memoria antifranquista. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la historia de nuestra España querida. Veamos qué nos cuenta la gente. Del 1 al 10, ¿cuánto diría usted que conoce la historia de España reciente, siglo XX-XXI? 6,5. ¿Un 7? 6. No sé si un 6, 5... Por lo menos el 9. Un 6. Yo un 6, 5 y medio. Yo un 6 también, o sea... Yo un 7. Yo un 5, un aprobado. Un 7, 8. Sí, 5, 6, no mucho más. 5, hay que ser honestos. Un 8. Un 8, un 9, no sé. ¿Y considera que la etapa de la Segunda República fue positiva o negativa para España? Teniendo en cuenta el contexto, fue positiva. La Segunda República, vamos, no sé si llegó a eso, a la Guerra Civil Española, pero vamos, todo lo que sea democracia está bien. Yo creo que fue positiva, pero no estoy segura. Yo considero que fue positivo. Negativo totalmente porque se está repitiendo ahora. Cogen, no respetan las votaciones, como está pasando ahora mismo, y entonces llevaron a los españoles al enfrentamiento y van a volver a hacer lo mismo ahora. Positivo y frustrado por fascistas. La República Española alfabetizó España, construyó 35.000 escuelas. Las mujeres eran el 80% analfabetas y los hombres el 50%. Eso le iba muy bien a aquella burguesía y a esa iglesia católica tan maravillosa y que se la da de cristiana, pero ya sabemos lo que es. Se hizo lo que se pudo. Positivo, totalmente. Sobre todo por las libertades que tenían las personas en ese momento, las mujeres. Básicamente fue algo que revolucionó, se podría decir, todo lo que venía o todo lo que vino después. ¿Y qué visión tiene usted sobre Franco y la dictadura? Yo sobre Franco, la verdad que muy bien. No tuve ningún problema, tuve trabajo. Bueno, lo único que salíamos de una guerra y al principio se pasó mal. A mí me tocó en la zona nacional, ya te digo que muy bien. Muy negativa. Supuso un retroceso porque fue una dictadura, murió muchísima gente, provocaron una guerra civil, hubo muchísima gente exiliada, perseguida, asesinada. A mí no esa versión a mí no me gustó, para nada. A mí tampoco, ¿eh? Lo peor que ha podido pasarle a España, literalmente. Vivían sometidos a él. Pues es que depende de con quién hables, te lo cuenta como muy bien o muy mal. Pero bueno, eso, como no quiero opinar mucho porque tampoco conocemos bien. ¿Y en qué curso estáis, chicas? Estamos en primero de carrera. Os habéis dado segundo bachillerato, historia de España, selectividad. Dentro de la escasez de cosas que teníamos, había mucho más respeto entonces que hoy. ¿Respeto por qué exactamente? Respeto, vamos a ver, hoy delincuentes, terroristas, golpistas, que son los que nos están gobernando. Pero Franco dio un golpe de Estado. Vamos a ver, cuando Franco da el golpe de Estado ya le habían dado los republicanos y los socialistas. ¿Qué estaban haciendo? Asesinando todos los días. Por ejemplo, el papel de la mujer no podían ni trabajar ni abrirte una cuenta del banco sin el permiso de tu marido o de tu padre. Entonces fue un retroceso totalmente para España. En un momento donde quitan las libertades de las personas, creo que siempre retrocedemos. Hizo cosas buenas también. ¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, los pantanos y muchas cosas, la seguridad social. Hubo un tiempo en que hizo algo también. Como cualquier dictadura, es algo que no debería repetirse. Ojalá no hubiera ocurrido, en mi punto de vista, pero también entiendo que hay mucha gente a la que se vio beneficiada por el régimen. El personaje que más ha hecho daño a España en toda su historia se llama Franco, con sus queridísimos generales criminales y borrachos y locos como Queipo de Llano, Yagüe, etc. Y si le digo Patronato de Protección a la Mujer, ¿les suena de algo? Como tal, no. No, la verdad es que no. No, ese organismo no. 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 Nada. ¿Qué va? No, la verdad no. O sea, no. Estamos también sacando, yo creo que un poco las castañas de fuego. La mujer no puede ser más que el hombre ni el hombre más que la mujer. Que yo recuerde lo llevaba la Iglesia Católica, lo llevaban las monjas y tenían centros en donde se recluía a las mujeres, incluso menores. Y eran una especie de cárceles psiquiátricos en donde las tenían encerradas, eran torturadas psicológica, físicamente y demás, ¿no? Una auténtica barbaridad. Bueno, yo creo que no era para tanto. Que derecho a mujeres, por ejemplo. No me suena. ¿Y cree usted que hemos hecho lo suficiente por cerrar heridas y conocer nuestra historia? No se ha hecho prácticamente nada, las heridas siguen abiertas, se sigue invisibilizando. Prácticamente todo lo que ocurrió es gravísimo. Somos el segundo país con más fosas comunes de este planeta, después de Camboya. Más de 100.000 personas todavía en fosas comunes. Estábamos bastante ya bien, hasta que empezaron estos a dar la lata. Pero ¿y la gente que, por ejemplo, tiene familiares en cunetas que no saben dónde está o qué le pasó a su abuelo, por ejemplo? Bueno, pues me parece bien que lo investiguen. Pienso que nos falta mucho por evolucionar, la verdad. Este señor con mentiras está abriendo todas las heridas. Pero ¿y las familias que están buscando a sus abuelos, a sus antepasados que estaban en cunetas? Que no les importa a sus hijos y sus padres, ahora ¿qué coño le van a importar sus abuelos? Seamos sinceros, no seamos hipócritas. Yo creo que había heridas que estaban cerradas que se están volviendo a reabrir sin mucho sentido, francamente, pero bueno. La generación nuestra se le olvida lo que vivió, se le olvida lo que es que no tenga libertad de expresión, se le olvida lo que es que tu madre tenga que quedarse siempre en casa, que no pueda tener un salario, que no pueda trabajar, que se le vea con el cuidado de los niños y el cuidado del hogar. ¿Y vosotras que tenéis más o menos el sistema educativo fresquito, segundo de bachillerato, qué pensáis sobre lo que habéis aprendido durante vuestra etapa académica? Cuando ya llega el siglo XX ningún profesor se mete realmente, o sea, es como que cuando termina el curso lo dan la última semana rápido y como que no profundizan en el tema. Pues nada, liantes, hasta aquí las respuestas. He de confesar que ha sido especialmente difícil porque la gente no quería hablar de política. Así que nada, os dejo que debatéis sobre el tema. Chao. Bueno, tenemos unas jóvenes que son una maravilla. Vamos, Pues sí. unos cuantos, porque vamos, el Pues señor... ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha inspirado esto de la calle? ¿Os ha removido? Sí. Yo sobre la juventud confío en ella porque tengo un hijo y una hija que son jóvenes, ya no tanto, pero también tengo una nieta. Entonces yo aspiro a que el mundo ideal, en convivencia, en paz, con oportunidades para todos, se quede. Con lo cual, lo que pongo encima de la mesa es que tanto el franquismo, la dictadura, se sustentó en lo económico entre uno de los factores esenciales y fue crear la sociedad de consumo. Tanto tienes, tanto vales. Entonces los pobres poco valemos y los ricos, cada vez más ricos, valen mucho más. Entonces, a esta juventud, si la sociedad de consumo avalada por el capitalismo, que se sustenta con lo que vino con el franquismo, porque no olvidemos que el franquismo sustentó al capitalismo, sustentó al fascismo y sustentó el trabajo esclavo de los presos y las presas, sustentó el patronato, sustentó un conglomerado preparado para reprimir, y ahora, en 2025, tenemos un capitalismo. Ese capitalismo es heredero, igual que esta monarquía que tenemos es heredera del franquismo, con lo cual hemos construido algo desde unos cimientos franquistas. ¿Cómo podemos extirpar el franquismo? Con lucha, pero no neguemos que se le ha permitido, como Rosa decía, ley de amnistía, pero también con la impunidad de no tratarlo en los libros de texto en las escuelas, institutos y universidades, y más, como tanto Rosa, pero yo he ido a institutos a dar charlas de los riesgos del nazismo, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, de los riesgos del franquismo antes, guerra, exterminio, campos de concentración, y los chavales no saben nada, con lo cual mi teorema es, claustros del profesorado, ¿cuál es la presión vuestra para verdad? De momento,
Después llegaremos a justicia y a reparación. Pero verdad, ¿por qué no exigís a las editoriales, a Naya, EDB, Vices Vives, Santillana, que vienen del capitalismo franquista y escriben lo que el poder económico dicta? Ahí es uno de los factores que considero que tenemos que batallar mucho más. Quitémosle el capitalismo individualista y volvamos a las teorías de la sociedad colectivista, y entonces igualaríamos un poco estas abismales diferencias. Totalmente de acuerdo. Tengo una pregunta para vosotras. Me ha sorprendido muchísimo esta señora que ha dicho que sí que conocía el Patronato de la Mujer. Por cierto, tenemos una entrevista preciosa a Rosa contando sobre el Patronato de la Mujer que no os podéis perder. Y ya quería también deciros que nos contéis un poco qué era el Patronato de la Mujer, aunque veáis esta entrevista, que lo ha contado un poco esta chavala que nos hemos encontrado por la calle, y que hace unos poquitos días la Confer ha estado como pidiéndoos perdón, ¿no? Pidiendo perdón a las víctimas del patronato. ¿Ni olvido ni perdón? Os pregunto. A ver, primero, nosotras no somos víctimas, somos supervivientes. Las víctimas son las que se quitaron la vida antes de seguir aguantando los regímenes de los reformatorios, ¿no? Lo que no se puede es dar un perdón hueco, vacío de contenido, y pretender hacernos comulgar con ruedas de molino, por iglesia que sean, y justificarse, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero con la iglesia hemos topado, se esperaba poco. No tenían otro remedio que pedir ese perdón, porque han estado un año investigando, han hablado con las monjas ancianas y sí, han visto que todo era verdad. Pero bueno, esto se lo pueden pasar por cualquier lado, ¿no? Quiero decir, no importa, es decir, no importan los bebés robados, no importan los suicidios, no importan las autolesiones, el régimen penitenciario oculto para menores, la explotación laboral, no importa nada. El patronato fue la institución fascista contra la mujer más grande que ha existido en este país y que se prolongó hasta 1985. Te tengo que dar las gracias por ese pedazo de discurso que hiciste allí. Lo he visto en YouTube, si queréis verlo lo podéis buscar. Me emocioné muchísimo, gracias por contarlo todo, y especialmente te tengo que dar las gracias por contar la rebelión de las gitanas y lo que le hacían las monjas. Bueno, es que el maltrato bueno, es que las gitanas eran divinas, es decir, o sea, las gitanas en los reformatorios, sobre todo yo conocí bastantes en el de Barcelona, del Buen Pastor, ¿no? La gente empieza así, y eso del puño y tal y cual. Te vamos a joder. Yo he visto deshacer camas, tirar colchones por los aires, era una maravilla. Entonces, claro, no las podían controlar, era imposible. No las podían controlar. ¿A alguien se le pasa por la cabeza que le expulsen a un hombre de la cárcel? A que de la cárcel no expulsan a nadie. En la cárcel te quedas y te jodes porque has cometido un delito, ¿no? Pero en los reformatorios a las gitanas las expulsaban. Imagínate. O sea, no las querían ver ni en pintura. Y entonces cuando apareció ese documento, que es de los años 70, que le dice, esos seres así, que no pueden estar en estos colegios. ¿Qué colegios? Si eran reformatorios. Eran tremendamente descaradas, súper cachondas, además bailaban súper bien, daban las palmas y tal, revolucionaban a todo el mundo y no las podían soportar, así de claro, y las despreciaban muy especialmente, y yo eso pues no lo podía soportar. ¿Cómo os habéis sentido con esta petición de perdón? Hueco, vacío, etcétera. Es que no es un sentimiento, es que eso no tiene sentimiento, eso ha sido un pampurrio de nada. No han pedido perdón de nada, se han estado justificando y ya está, porque algo tenían que hacer. No se podían quedar callados porque sabían que les caía un chorreo monumental y ya está. Y como ahora viven del dinero público, porque en el año 85 se reconvierten en ONGs y están al frente de pisos tutelados de menores, centros de menores, casas de acogida, tal y cual, han pedido perdón porque tenían miedo a quedarse sin dinero. Ya. Luego dicen, es que estas están haciendo esto por dinero, cuando nosotros no hemos pedido nada. Son ellos que están haciendo esto por dinero, para no perder el suyo, que es distinto, que viven del dinero público y se les puede acabar, porque ahí estaba la ministra. Y mientras tanto se les ha premiado. Adoratrices, premio a los derechos humanos, Ley de España. Hostia, parece el harakiri, cuando los vulneraron absolutamente todos. Pero esto no se sabía. Es verdad que no se sabía, pero ahora se sabe. Ayer salió en todos los telediarios. Ya no se puede decir que España no sepa lo que es el patronato. Como sigan rascando y detecten las atrocidades que se hicieron allí, porque no teníamos derecho a ninguno, a ver qué hacen.
Son ellas que pidieron perdón por dinero para no perder el suyo. Bueno, es que... ¿A que sí, Rosa? ¿A que sí, Rosa? Que la conozco hace muchos años. La Iglesia es un estamento de control de la sociedad, del Estado. La Iglesia ha ido y continúa siendo un pilar de represión. Y lo de pedir perdón, no lo han hecho con los casos de pederastría, con la boca pequeña, porque no les tocaba otra, ¿no? Pero precisamente el tema del patronato, y digo que yo, siendo una persona que me he movido dentro de todo un movimiento feminista, me he enterado hace 4 días, como aquel que dice, de lo que era el patronato. 4 días, puedo decir 4 años, pero es poco en el tiempo. Sí. A pesar de que a mí siempre mi amenaza en mi casa era, te vamos a mandar a un reformatorio. Sí, señora. Esto era la palabra divina de mis padres. De niña era te voy a mandar a un reformatorio. Y de mayor te voy a llevar donde las monjas son reformatorios. Bueno, un reformatorio, a mí creo que me dijeron que no me habían llevado nunca porque no tenían dinero, porque mala también lo era. Y entonces resulta que la Iglesia sigue diciendo, perdón, ¿de qué? ¿De qué? ¿Pero por qué se ha callado el patronato? Porque simplemente estaban machacando a las mujeres. Porque eran las mujeres que las machacaron. Porque sí se han hecho incluso cómics de Paracuellos, que era un internado, no, de todos los que tenían los franquistas, también para niños. Y se habló de esto. Y hubo que ahora no me puedo acordar, igual alguien me puede ayudar, que era un dibujante de cómics. Carlos González. Carlos Jiménez, exactamente. Y hizo varios cómics sobre Paracuellos, explicando las atrocidades que hacían con los niños. No se habló nunca de las niñas. Claro, cuando yo pensaba, ¿y las niñas? Vale que sí, que ibas escuchando, que la Almudena Grandes hizo algún libro, me parece que las 2 bodas de Manolita o las 3, que hablaba de las niñas, cómo les lavaban el coco, pero el patronato de mujeres no se hablaba. ¿Por qué? Pues esto, porque eran mujeres. Porque eran mujeres descarriadas, entonces no podía ser esto, ¿no? Entonces, este olvido que se ha hecho expresamente hacia las mujeres, esto es de las peores cosas que se ha hecho a nivel de memoria, a nivel de todos estos 50 años que hizo el señor, o sea, todos los 40 años de dictadura, esto pesa mucho. Y a veces yo digo, ¿cómo las mujeres podemos estar todavía, las que seguimos? Y las otras, igual las rojas, igual están ahora cansadas. Yo también querría preguntar qué vamos a hacer con el Ministerio de Justicia de Felipe González. ¿Pero me preguntas también? No, que no lo pregunto. ¿Qué vamos a hacer? Que es el presentador. Porque tuvo responsabilidades en el patronato hasta 1985. Ya veremos, yo mañana tengo una reunión en el Congreso ¿Cómo de los puede Diputados. ser que no eliminaran el patronato? Porque no lo sabían. Bueno, eso es lo que ellos pueden decir. No, escucha, es cierto que no lo sabían. El patronato era, para empezar, te inoculaban el estigma de vergüenza. Tú eres mala, tú eres tal, y te lo crees. No, ¿y quién habla? No hablaban las supervivientes, no hablaban, la primera que hablé soy yo. Será porque soy una sinvergüenza. Yo no tengo vergüenza de decir lo que me hicieron. Entonces, empezaron a salir. No, no. El patronato no era una institución conocida. De hecho, el traspaso de funciones a Cataluña se hace directo, patronato a Generalitat, y automáticamente montan la de Gaia. Que es la de Gaia, ¿vale? Que viene a ser lo mismo. Vale, es quien quita ahora los hijos a las mujeres exactamente. racializadas Entonces, y pobres. tan rápido, que cambian las formas, pero no cambian el fondo. Cuando el activismo llevábamos yo empecé en 2017, hablando de cómo eran las retiradas de tutela. Ahora a mí me denuncian por un libro, El desmadre de los servicios sociales, y me tienen judicializada por la vía penal 3 años y me denuncia un juez, que yo me daba ya por condenada, porque que te denuncie un juez, decir, bueno, pues, oye, pues gané, al final gané. Bueno, es igual, porque yo no dije ninguna mentira. Están las mismas monjas, es una extensión de lo mismo. ¿A alguien le ha importado las niñas tuteladas prostituidas? ¿Perdone? Si están bajo el amparo del Estado, ¿cómo se puede prostituir niñas en centro de menores? Por eso digo que España es bipolar. En España hemos pasado de reformatorios
donde hasta la correspondencia estaba censurada y no veías la calle, a un centro de menores, a 3.000 al mes por niño tutelado, una tarjeta de bus y vete a la calle. Si estudias me da igual, a los 4 días están fumando porros, a los 13 están follando. Hay un montón de embarazos no deseados, los captan, les dejan ordenadores, les dan un móvil, tal. Las redes pederastas los captan. ¿Qué están haciendo los educadores sociales? ¿Qué miran? ¿Para dónde van? ¿Qué están mirando? Dime, ¿qué están mirando? Consuelo, solo quiero decir una cosa. Es que es alucinante si esto. En aquel momento 75-85, una década, se hubiera pensado que esas niñas, que esas adolescentes no tenían un procedimiento abierto porque en los archivos pasaban a manos de la monja y básicamente era un secuestro-encierro, esas personas habían perdido derechos fundamentales porque eran retenidas de su libertad contra la voluntad y se supone que se iniciaba una democracia. No digo que no lo supieran, pero todas las niñas adolescentes encerradas, un partido como el Partido Socialista en aquel momento no hubiera podido deducir, y estas niñas privadas de libertad, aunque sus padres no quisieran hacerse cargo, no porque estaban allí. Hasta los 85, por eso no lo sabían. Todo pasaba dentro de los conventos. Sí. Es decir, ¿cómo te diría? Una cosa es lo que se sostenga sobre el papel. Aquí están saliendo documentos. Estos documentos es el mismo lenguaje de los psicosociales de ahora, de los informes psicosociales de ahora. Está calcado. Es el mismo lenguaje, un poco pulidito para que no se note lo de Franco, pero ahora te lo meto y soy un educador social, un psiquiatra, no sé qué. Viven de la pobreza. Viven de la desgracia, se están retirando niños por pobreza, sí, por pobreza. Y por racismo. Eso que una vez yo dije... Os resumo lo que me estáis contando. Os resumo que lo que me estáis contando, lo que yo quiero entender de lo que estáis diciendo ahora mismo todas aquí, es que los grises pasaron a ser la policía, la de Gaia y todo el patronato de la mujer a ser servicios sociales y tal, y solo se cambió el nombre, pero no se cambiaron los estamentos y los fundamentos franquistas. Bueno, pero a ver, no mezclemos de Gaia con servicios sociales. O sea, a ver... Son servicios sociales sí, de Gaia, pero no todos los servicios sociales. O sea, un resumen. No englobemos, de lo que estáis diciendo. No, yo hablo de menores. Vale, pero que ficar a estos días, al menos en Cataluña hay mucha lucha ahora, porque les han cambiado la cara otra vez y se llaman de otra manera. Han hecho como esta la mafia, semana. Pero está en lucha todo esto y hay un... Sí, hoy está en lucha, pero los niños no salen de los centros. No, pero a las madres les prohíben las visitas, que se está denunciando esto. Están dando custodias a y el PIN parental, el síndrome de alienación parental, y todo eso viene de esa movida. Quiero preguntar una cosa, porque a mí me gusta mucho el chisme y me ha dicho Consuelo que mañana tiene una reunión en el Congreso y yo quiero saber para qué. Pues para ver qué se hace con el patronato, ¿no? Y con estas congregaciones, porque aquí hay otro tema. Tienes que tener en cuenta que en aquella época no existía el trabajo social como carrera universitaria. Se llamaban visitadoras sociales, ¿vale? Y aprobaban una posición con 2 requisitos. Ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Yo no entendía por qué las monjas de mi reformatorio estaban todas estudiando trabajo social. Claro, porque cuando empieza a desaparecer el patronato, convalidan a estas visitadoras sociales, guardianas de la moral, como asistentes sociales sin haber estudiado la carrera. ¿Qué sucede? Ellas pasan a servicios sociales, eran jóvenes, extienden su simiente y aquí está lo de ahora. Ya. Es un sistema. Totalmente. Es una plantilla. Totalmente de acuerdo. Quiero hacer una rondita para acabar, porque en plan el tiempo, porque quería saber qué hacemos ahora, porque estoy totalmente de acuerdo con vosotras, con que sí que necesitamos justicia, verdad y reparación. Entonces, por un lado, quería preguntaros qué os hace seguir luchando. Yo lo tengo muy claro, también lo quiero decir yo. ¿Y qué futuro soñáis para las próximas generaciones, ¿no? Respecto a esta memoria libertaria que tiene que seguir viva y a esta memoria antifranquista que tiene que seguir viva y tiene que seguir siendo luchada, ¿no? Rosa, que no... Yo me gustaría resaltar la dignidad de las compañeras, que a mí me impactó. 10 minutos gritando verdad, justicia, reparación, ni olvido ni perdón, bebés robados. Que se quitó del directo de YouTube y se quitó el audio. Eso como, tanto porque conozco, es verdad que conozco la historia hace ya tiempo y conozco a Consuelo, como por la lucha que llevamos de tantos años, pues la verdad es que fue fantástico. Yo os lo agradezco de corazón, el que
unas mujeres que se han visto solas peleando tengan esa dignidad. Y yo creo que, y esa valentía, de que tú has dicho, luego va a haber consecuencias, pero la valentía está ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es pelear porque llegue esta historia a las siguientes generaciones, porque se les ha robado. La historia de nuestro país ha sido robada, sustraída a la sociedad. No es un tema de las víctimas, tampoco es un tema de memoria, es un tema de derechos humanos. Un Estado que no garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos y sus ciudadanas tiene deficiencias, por lo menos en lo que puede llamarse democracia. No es una democracia de calidad. El Estado tiene que respetar los derechos humanos ultrajados de las que estuvieron en los patronatos, los derechos humanos ultrajados de quienes peleábamos contra la dictadura y pasamos por situaciones muy difíciles, en la cárcel, la DGS, los centros de detención, etc. De todas las personas que vieron, que sufrieron esas graves violaciones que se produjeron durante toda la dictadura. Así que esos derechos humanos los tiene que garantizar. Y no nos pueden decir, ay, es que han pasado muchos años. Sí, claro, también del Pleistoceno y lo estudian. Ya ves. Vamos a ver si... De los dinosaurios. Son muchos años, pero estamos aquí, estamos vivas. Queremos, no para nosotras, sino para toda la sociedad, para que no haya esa posibilidad de que el negacionismo vuelva, de que a los jóvenes se les cuente las maravillas de una época que no debería haber existido en la historia de España. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que nos falta hacer mucha pedagogía, lo digo yo que he sido educadora, pero nos falta hacer mucha pedagogía explicando qué es lo que pasó y qué es lo que nos puede pasar si volvemos, porque nosotros sí que hemos vivido, nosotras sí que hemos vivido una dictadura, unas faltas de libertades. Pero cuando yo veo la extrema derecha saliendo, no solamente en España, sino en Europa entera, me da miedo, porque estas libertades, si se pierden, luego es muy difícil volverlas a conseguir. Es verdad. Y hace falta que sepan que esto, porque yo he hablado a veces con jóvenes, ¿no? Por ejemplo, no sé, la ley del divorcio, y entonces se dice, bueno, pero no pasa nada, ahora estamos bien. No, es que si tú lo pierdes, esto no lo vas a volver a conseguir. Si tú la libertad que tienes, que teóricamente es un país en que la homosexualidad, tanto sea masculina como femenina, se respeta, incluso el tema de los matrimonios entre iguales, entre que tú puedas, yo qué sé, comprar anticonceptivos, que una cosa tan sencilla que antes no existía, ¿no? Que puedas abortar libremente, ¿no? Y que puedas hablar libremente sin que te vengan toda una policía arreándote. Esto lo hemos vivido, y si esto lo perdemos, no lo vas a conseguir, vas a tardar muchísimos años. Por eso digo que nos hace falta mucha pedagogía, si hace falta charlas, debates, visibilizar todo esto, pero visibilizarlo al máximo posible. Y sí que es verdad que hay mancanzas, faltas en el mundo educativo, pero a veces tampoco depende del mundo educativo, es la sociedad en general que ha de educar a todas estas personas, jóvenes y no tan jóvenes, porque estamos perdidos en una generación, no sé, aquella señora que hablaba que todo estaba tan bien, ¿no? Bueno, también hay una generación de 40 y 50 años que tiene que aprender porque ha nacido con que todo estaba bien. Entonces nos hace falta enseñar todo esto. Y enseñar que no puede volver a pasar. Totalmente de acuerdo. Joan. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo de lo que han propuesto las compañeras, planteado y expuesto, y solo rescataré del olvido el exilio, el trabajo esclavo por partida doble, huyendo del franquismo cayeron en las garras del nazismo. Y esas personas, muchas han desaparecido, pero quedan expedientes. También del patronato quedarán expedientes. Habrán destruido mucho, habrán quemado mucho, no querían dejar pruebas, pero siempre se recupera. Entonces, el trabajo esclavo consideraría que la responsabilidad última es de las empresas que se lucraron
Iberdrola, Renfe, las empresas franquistas, Dragados y Construcciones, Bexa, Saicir, Puertos, y las privadas, congregaciones religiosas, capitalistas, especuladores, corruptos del petróleo. Esos hombres y mujeres, tanto en el patronato como en las carreteras, en las construcciones, trabajaron y esa reparación aún no se ha realizado. Y ese tema también está pendiente porque hay muchas familias que murieron y no saben dónde están esos desaparecidos, pero aparte no tuvieron el sustento económico, con lo cual malvivieron en la máxima pobreza, y eso es culpa de esas empresas que tienen que pagar, como en Alemania pagaron la Siemens, la BMW, y indemnizaron para ayuda colectiva a toda una sociedad, y subsidiariamente el gobierno, que no tiene valor, porque este gobierno será lo que será, pero valor de enfrentarse a los retos directos de exigir a los que nos han explotado, no se atreve. Ni de hacer cumplir la ley, ni de derogar la ley de memoria para ejercitar, como ha dicho Rosa, la legislación en materia de derechos humanos sin prescripción, crímenes de lesa humanidad. Consuelo. Sí, literalmente, es literalmente así. En España hay mucho que peinar y mucho que dañar y hay que sacar muchísima mierda que está oculta o que está olvidada, porque a veces es peor el olvido, ¿no? Porque no puedes recordar. A mí cuando me preguntan, ¿qué recuerdos tienes tú de los reformatorios? Digo, oye, se recuerda lo que se olvida. Yo no he podido olvidar, lo tengo presente siempre. Entonces, hay mucho por hacer, porque sí, se tapan muchísimas cosas, muchísimas. Es una labor, además, es inteligente, porque los fachas son muy inteligentes, hay que reconocerlo. Es una labor civilina que la han colado. ¿Cómo defiendes ahora, por ejemplo, cómo te enfrentas a todo un sistema de menores de servicios sociales? Cuando está todo privatizado, fundaciones, pisos, negocios, coges las fundaciones y flipas de quién está metido. Pues es muy difícil. ¿Va a pasar algo con Degaia? Sí, que ha cambiado el nombre. Ha cambiado el nombre. Quito la dirección, ahora pongo unos nuevos, ahora te digo que tienes menos poder, no, pero aquí hay una cosa que no cambia, que esos niños siguen estando en centros de menores. Totalmente de acuerdo. Me quedo con muchas cosas de las que habéis dicho, entre ellas que hay que pelear la historia que nos han robado, que ha dicho Rosa, o que hay que hacer pedagogía sobre lo que puede volver a pasar, o hacer memoria de lo que hoy nos siguen explotando, hacer memoria de esos que hoy nos siguen explotando y sacar la mierda olvidada. Yo sigo peleando, sigo luchando, porque alguien antes luchó por mí. Creo que nos ibas a regalar algo. Pues... Pensaba que me lo ibas a decir tú, pero sois a mí me gusta pedir los regalos. Os voy a dar una estrellita roja y negra para que alimente ese trocito de corazón en las luchas por la libertad y por la igualdad. Afíliate. Muy bien. Muchas gracias. Volvemos el próximo programa.